Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una gelatina de piña deliciosa con queso. De verdad que es una gelatina que no se pueden perder, con ingredientes súper sencillos que siempre tenemos en casa. Vamos a comenzar ya con esta receta. Vamos a comenzar, tengo aquí 3 tazas de agua hirviendo y voy a agregar aquí 2 gelatinas de piña a que se disuelvan. Pueden utilizar de los sobrecitos que yo compré, son 2 de 25 gramos cada uno, en total son 50 gramos y los voy a disolver aquí en el agua caliente. Y ahorita que esté súper disuelta esta gelatina voy a agregar aquí 3 tazas de agua al tiempo. Normalmente estos sobrecitos se preparan con 4 tazas de agua, yo estoy utilizando 3 por cada sobrecito, para que me quede una gelatina un poquito más compacta. Aquí tengo también piña en almíbar, tengo una lata ya escurrida que también se la voy a agregar a mi gelatina. Entonces voy a disolver muy bien esta gelatina aquí primero en el agua caliente. Una vez que ya se disolvió por completo, vamos a agregar 3 tazas más de agua a temperatura ambiente. Aquí tenemos únicamente nuestra gelatina de piña. Voy a estar utilizando este molde de rosca, lo tengo muy ligeramente engrasado y vamos a semicuajar nuestra gelatina de piña con piñas en almíbar. La vamos a llevar y cuando esté a medio cuajar es cuando vamos a agregar el queso y la crema. Ahorita se los voy a ir yo platicando un poquito más a detalle. Una vez que está ya nuestra gelatina lista, nos vamos a ir a nuestro molde que está ligeramente engrasado y con ayuda de una tacita medidora lo vamos a ir rellenando. Y una vez que lo tenemos listo, vamos a agregar la piña que solita se vaya acomodando alrededor de nuestra gelatina. Y así es como queda ya nuestra gelatina en nuestro molde. Entonces la voy a llevar a cuajar y cuando esté a medio cuajar, aproximadamente unas 2 horas, ahí es cuando vamos a agregar el queso y la crema. Vámonos al refrigerador. Vamos a comenzar a batir el queso crema y la crema. No tienen que estar muy esponjados, ahorita van a ver ustedes la textura que necesitamos. Voy a comenzar con el queso crema a que se ablande un poquito. Lo voy a despegar un poquito. Y voy a agregar aquí también mi crema para batir, que la tengo súper fría. Y voy a batir a que se incorporen un poquito los dos. En este punto ya está lista. Es bien importante que vean el punto. No quiero una chantilly montada ni un queso totalmente integrado con la crema, sino quiero una mezcla. Miren, que si la ven, todavía le quedan como pedazos de queso, no está del todo batida. Así es justo la mezcla como la necesito para incorporarla a mi gelatina. Entonces voy por mi gelatina para empezar a mezclar todo. Miren, es importante que vean cómo está la gelatina. Si se fijan, está cuajada, pero está todavía aguadita. Entonces, con una espátula voy a comenzar a moverla un poco y a mover las piñas que están en el fondo, como si la quisiera desarmar, hagan de cuenta. Miren, ¿sí? Y voy a ir agregando aquí la mezcla de queso con crema. La voy a agregar así y ahorita la voy a ir metiendo en mi gelatina. Una vez que la tengo, ya voy a ir revolviendo para que se vaya mezclando. Si se fijan, esta crema y queso no trae nada de grenetina, entonces la tengo que mezclar súper bien para que la gelatina de piña sea la que la vaya a cuajar. Entonces voy a mezclar así sin miedo, como si lo quisieran desbaratar todo. No pasa nada, se nos va a volver a cuajar todo muy bien.
Así es como la queremos, que quede súper mezcladita y quede como marmoleada blanca con lo que es la piña. Entonces, así ya como está, me la voy a llevar otra vez a que cuaje ya ahora sí por completo, aproximadamente unas 5 o 6 horas. Vamos al refrigerador. Ya tenemos nuestra gelatina súper cuajada. Es necesario que la desprendan un poquito de los lados con ayuda de sus dedos, que se aseguren que está bien despegada. También la pueden ir moviendo y si se fijan solita se va viendo cómo está totalmente desprendida. Entonces, cuando ya está en este punto, vamos a poner el plato por arriba, que esté más o menos centrado, y le vamos a dar la vuelta. Siempre este paso da nervios. Si se fijan, es una gelatina que no queda con un color parejo. Si nosotros metiéramos a la licuadora el queso crema, la crema y la gelatina de piña, nos quedaría una gelatina de un color parejo, de un color como amarillito pálido, pero esta gelatina, al hacerla de esta forma, queda como marmoleada. A mí me encanta cómo queda, se me hace súper bonito. Entonces ahora voy a agregar aquí un poquito de piñas por la parte de en medio de mi gelatina. Y una vez que ya tenemos las piñas, vamos a decorar un poquito con hojas de menta. La verdad, la combinación de menta con piña es deliciosa, entonces si se llega a saborizar un poquito, hasta le va a dar un toque muy, muy especial a nuestra gelatina. Bueno, y así queda ya lista esta gelatina deliciosa de piña con queso crema. Espero que la disfruten mucho. Los invito como siempre a suscribirse al canal. No dejen de compartir este video. Ayúdenme a seguir creciendo, compartiendo, suscribiéndose al canal para que no se pierdan ninguna receta. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba video nuevo les llegue. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.